Tenemos la reacción del presidente de la República precisamente a lo que pasó hoy en la Asamblea Legislativa. Y solo voy a utilizar dos palabras que él dijo: adefesio y veto. Nos vamos a enlazar a continuación con nuestro compañero Enrique López. Tatiana, te cuento a ti y a los amigos televidentes para que nos diga con profundidad, ¿no?, qué fue o cuáles fueron las declaraciones del presidente después de conocerse lo que pasó en la Asamblea Legislativa y este tema que ha generado mucha polémica, el voto en el exterior. Así que vamos a saludar a Enrique. Enrique, buenas noches. Buenas noches, compañeros, y así como lo decía Roxana, son palabras del presidente de la República, Nayib Bukele. Ha dicho que es un adefesio jurídico y que será vetada. Esto se refiere a las reformas que se han aprobado este día en la Asamblea Legislativa, pero el presidente ha dicho de que todo esto se vuelve algo bastante engorroso y el trámite que tendrán que hacer los salvadoreños en el exterior es algo que pues, ellos no deberían de someterse a tanto trámite para poder ejercer su voto. Ahora, ¿por qué dijo esto el presidente? Él ha dicho de que estas reformas son incompletas y que no cumplen con lo solicitado por la Sala de lo Constitucional. Además, cuestionó a los parlamentarios por qué poner tantos requisitos para el voto municipal y también para el voto de los diputados. Y él asegura que lo que están buscando los diputados es encontrar tal vez una figura legal para cumplir con los requisitos de la Sala de lo Constitucional, pero ha dicho de que esto es un fraude de ley y que también viola otros artículos de la Constitución de la República. Además, asegura que evidentemente lo que quieren los diputados es bloquear el voto en el exterior, pero esto es porque ellos le tienen miedo al voto en el exterior. Son palabras que ha dicho el presidente de la República hace unos minutos al finalizar una conferencia de prensa. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Lastimosamente, por lo que he escuchado y por lo que los medios han reportado, este decreto está incompleto y no cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Estamos claros que la parte del voto electrónico no está en la sentencia, eso fue una petición que hizo el Ejecutivo para hacerlo más fácil. Pero nosotros nos podemos dar cuenta cómo en realidad lo que quieren los partidos es que no voten. Y lo vemos como cada cosa que puede facilitar el voto, dicen no, como el caso del voto electrónico. Pero bueno, dejemos ese lado, dejemos esa discusión aparte. ¿Por qué ponerle tantos requisitos al voto municipal? Ya estaba un criterio establecido para el voto para diputados. Ahora el voto municipal quiere que entreguen recibos de luz, recibos de agua, de la casa de sus familiares en El Salvador. Es decir, yo quisiera hacer un ejercicio mental. Hipotéticamente, pensemos que le ponemos ese requisito a los salvadoreños aquí para votar. Que presenten recibos, que traigan varios recibos de luz y de agua, que los lleven a una oficina, que se empadronen. No votan el 10% de los salvadoreños. Entonces lo que están buscando ellos es dar la figura formal de que le están dando el derecho al voto, cumpliendo en la formalidad o en apariencia con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, pero en realidad es un fraude de ley, porque están haciendo una ley que, si bien cumple, en apariencia no cumple en la realidad. Además, viola otros artículos de la Constitución, como el artículo que garantiza la igualdad. Si hay igualdad entre salvadoreños, entendemos que habrán diferencias en el voto aquí, que en el voto en el exterior, por razones de practicidad, pero ¿por qué vamos a pedir recibos de luz? Si ellos mismos establecieron un criterio con el tema del voto para diputados, ¿por qué simplemente no se extendió ese criterio? Bueno, estas son parte de las declaraciones del presidente de la República, Nayib Bukele, en torno a un tema que en las últimas semanas ha sido un estira y encoge entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero otro de los temas que también ha causado pues mucha polémica es el siguiente, y es efectivamente el financiamiento para la fase 3 del Plan Control Territorial. Pero previo a referirse a este tema, el presidente Nayib Bukele ha dicho nuevamente de que la Asamblea Legislativa, los diputados han convocado de manera reiterada a algunos de sus ministros por diferentes temas, hablando la problemática del agua que se registró hace unos meses en el área metropolitana de San Salvador. También el ministro de Hacienda y otros ministros han ido a la Asamblea a explicar de qué manera se va a utilizar este financiamiento para la fase 3 del Plan Control Territorial. Así es que el presidente ha dicho que, amparado en el artículo 167 de la Constitución de la República, faculta al Consejo de Ministros
convocar a la Asamblea Legislativa para una sesión extraordinaria que se tiene previsto se realice este próximo domingo a las 3 de la tarde, justamente para esto, para hablar sobre el financiamiento de la fase 3 del Plan Control Territorial. Escuchamos. Pues bien, ellos hacen uso de la Constitución, nosotros vamos a hacer uso de la Constitución también. El artículo 167 de la Constitución de la República le da la facultad al Consejo de Ministros de convocar a sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, el Consejo de Ministros ha acordado convocar a sesión extraordinaria a la Asamblea Legislativa este domingo a las 3 de la tarde para que decidamos sobre si van a votar o no por el financiamiento para la fase 3 del Plan Control Territorial. Ellos usan la Constitución para cosas que no benefician al pueblo salvadoreño. Bueno, nosotros vamos a usar la Constitución para cosas que benefician al pueblo salvadoreño. Y quiero decir algo que es bien importante. La fase 3 del Plan Control Territorial va dirigida exclusivamente a la mejora de las capacidades y las condiciones de nuestros policías y de nuestros soldados. No hay un centavo en ese financiamiento que vaya dirigido a otra cosa. Todo va dirigido a la mejora de las capacidades y las condiciones de nuestros policías y nuestros soldados para combatir el crimen. Las capacidades y las condiciones en caso de salud, por ejemplo, con la renovación total del hospital militar para que atienda bien a nuestros soldados y que lo amplíe a toda la tropa y a los policías también. Y tener helicópteros que no solo sirvan para combatir el crimen, sino también para trasladar a algunos de nuestros agentes o de la paz, cuando pase, que tengan la mejor salud posible. Bien, ahí teníamos las declaraciones del presidente de la República. Agradecemos a Enrique López también y a Tatiana Funes que nos han informado desde nuestra sala de redacción y también desde Casa Presidencial. ¿Qué es lo que plantea, digamos, lo que está ocurriendo con estos dos temas? Primero, con el tema del voto en el exterior, el presidente hablaba de veto y de adefesio cuando se refería a lo que aprobaron los diputados. Esto lo que podría significar es que este es otro conflicto que va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Seguramente el presidente cuando llegue la reforma de la Asamblea, seguro que las va a vetar y las va a mandar a la Asamblea de regreso vetadas. Y los diputados tienen hasta cierto punto la capacidad de superar el veto del presidente. Porque si pensamos cuántos votos tiene el Arena en el Pleno, tiene FMLN, 37, ¿no? Y el FMLN tiene 23. Superan los 60 votos y bien pueden superar un veto que el presidente imponga a estas reformas. Entonces esto se iría a la Corte Suprema de Justicia, el tema del voto en el exterior. Y el otro tema es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los 109 millones, seguramente marca otro choque, porque en diversos momentos se dijo que ya habían los votos y luego pues el decreto regresa. El dictamen regresa a la comisión para seguir siendo estudiado. Y esto lo que marca es otro punto de choque. Arena dice, no le vamos a dar un cheque en blanco al presidente, no le podemos dar, digamos, esos fondos sin que nos expliquen. Hoy incluso el general Vargas daba una conferencia donde decía que el problema con el Plan Control Territorial es el secretismo con el que está siendo manejado. De cómo van a ser utilizados esos 109 millones de dólares. Ahí lo que vemos es un panorama de choques entre el Ejecutivo y el Legislativo por temas que obviamente son de primera línea, lo del voto en el exterior. Estamos ya muy cerca de las elecciones de 2021. Y hay un calendario electoral, ¿no? Hay un calendario y además que si se adhieren más papeletas o en el caso de que hubiese sido el voto electrónico, todo eso es dinero y todo eso necesita ser regulado entonces por la Asamblea Legislativa, el dinero que se le da al Tribunal Supremo Electoral. Estamos contrarreloj prácticamente, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de seguridad pública, bueno, el presidente hasta ahora ha abanderado el tema de que este mes de enero fue el de que menos homicidios registró desde la firma de los acuerdos de paz. Obviamente hay una ventaja ya ante la opinión pública de lo que está ocurriendo con el tema de seguridad pública, pero lo que vemos es un choque constante entre el Ejecutivo y el Legislativo.